tenemos que fijarnos en lo que está haciendo Estados Unidos, el último movimiento. El portaaviones Gerald R. Ford va a regresar a su puerto base, según la Armada de Estados Unidos, poniendo fin a su despliegue en el Mediterráneo Oriental, que comenzó en apoyo a Israel después del ataque del 7 de octubre por militantes de Hamas. El Ford de propulsión nuclear y el portaaviones, ya saben, más nuevo de la Armada de Estados Unidos, con más de 4.000 efectivos y 8 escuadrones de aviones, se ha convertido en un poderoso símbolo del apoyo estadounidense al acercarse a Israel después del ataque del grupo militante palestino. La Marina dice que el Departamento de Defensa va a seguir aprovechando su postura de fuerza colectiva en la región para disuadir a cualquier actor estatal o no estatal de escalar esta crisis más allá de Gaza. Y ese nuevo foco de tensión ha hecho que una de las mayores navieras del mundo haya vuelto a suspender viajes por el Mar Rojo. Es el caso de Maersk. Ha detenido el tránsito por el Mar Rojo después de que un ataque a uno de sus barcos por parte de los rebeldes hutíes provocara una importante escalada de tensiones en la vía fluvial. La suspensión se va a aplicar a todo el tránsito por el Mar Rojo. Será de 48 horas para evaluar la situación de seguridad. La Armada de Estados Unidos ha dicho que fue atacada cuando respondía a una llamada de socorro del Maersk Hangzhou, lo que provocó el hundimiento de 3 barcos hutíes y la muerte de sus tripulaciones. Y mientras tanto en Gaza hay cambios en la guerra. Israel está retirando algunas fuerzas de Gaza para dedicarse a operaciones más específicas contra Hamas y está devolviendo parcialmente a los reservistas a la vida civil para ayudar a la economía, mientras la guerra parece que va a durar hasta bien entrado el año nuevo, según un funcionario israelí. El funcionario dice que derrocar a la facción islamista sigue siendo un objetivo de la ofensiva en el enclave palestino y que algunas de las 5 brigadas retiradas se van a preparar para un posible estallido de un segundo frente contra Hezbolá en el Líbano. Cuando los periodistas le preguntaron sobre una reducción de tropas, el portavoz militar de Israel ha dicho que 2 brigadas reservistas serían liberadas esta misma semana. Desde que lanzaron la guerra en represalia por el ataque de Hamas el día 7 de octubre, los funcionarios israelíes han dicho que iban a librar la guerra en 3 etapas principales. La primera, un intenso bombardeo para despejar las rutas de acceso de las fuerzas terrestres y alentar a los civiles a evacuar. La segunda, una invasión que comenzó el día 27 de octubre. Y ahora que los tanques y las tropas han invadido gran parte de la Franja de Gaza, afirmando en gran medida el control a pesar de que los pistoleros palestinos continúan con sus emboscadas desde túneles y búnkeres ocultos, el ejército dice estar pasando ya a la tercera etapa. Así lo ha dicho un funcionario. Dicen que esto va a llevar al menos 6 meses y va a implicar intensas misiones de limpieza contra los terroristas. Palabras textuales de un funcionario israelí. Y más noticias, fíjense en las palabras del presidente ruso. Vladimir Putin ha dicho que Rusia no quiere luchar sin fin en Ucrania, pero que no va a renunciar a sus posiciones y que está lista para la paz solo en sus propios términos. En comentarios televisados este lunes durante una visita a un hospital militar, Putin ha dicho que está satisfecho con el desempeño del ejército ruso en Ucrania y, bueno, ya que ahora mantiene la iniciativa estratégica en el frente mientras que el oponente se está desinflando, dice gradualmente. Rusia, ya saben, que ocupa actualmente alrededor de una quinta parte de todo el territorio de Ucrania. Ha dicho también Putin que quieren poner fin al conflicto lo antes posible, pero solo en sus términos. El líder ruso no ha especificado, eso sí, qué condiciones deben cumplirse para la paz. Bueno, y Rusia, por cierto, ha lanzado en las últimas horas una oleada récord de drones contra Ucrania. Han sido 90 drones en total en ataques contra Ucrania que mataron a varias personas y han dejado decenas de heridos, según funcionarios de Kiev. La mayoría de los drones fueron derribados por sus defensas aéreas, según Ucrania, y los ataques se han producido pocos días después de también los ataques más mortíferos de Moscú contra ciudades ucranianas en casi 2 años de guerra. Los ataques aéreos continuaron hasta el día de Año Nuevo y Kiev ha dicho que sus defensas aéreas han interceptado un ataque con drones contra la capital y un misil dirigido a la ciudad central de Dnipro. Atentos, amigos de Sin Mentiras, con las recientes declaraciones del presidente de la Federación. Él estuvo de visita en un hospital militar y allí lo dijo claramente: estoy hirviendo, me hierve la sangre, dijo el presidente de la Federación, por el ataque del títere comediante a Belgorod, que ya van 25 las víctimas y más de 100 los heridos. Ahora, se preguntaba el presidente de la Federación, ¿atacaremos la capital? ¿Atacaremos Kiev? Se preguntó. ¿Atacaremos plazas? ¿Atacaremos a los civiles? Se preguntó el presidente de la Federación y dijo: lo entiendo,
todo me está hirviendo, pero no podemos atacar a civiles. No, no vamos a atacar a civiles. Atacaremos objetivos militares, dijo el presidente de la Federación. Eso es lo que haremos. Lo dijo y lo afirmó. El FOR regresará a su base de operaciones en Virginia. Y además puntualizó que el hecho no se va a quedar sin respuestas, sin contemplaciones, y calificó el incidente como un ataque de terror por parte de las fuerzas del títere comediante. Así que alerta, amigos de Sin Mentiras, no es que el presidente de la Federación actúe como el amiguito que está allí en el Medio Oriente y como los amiguitos del norte y como los amiguitos europeos que lanzan y lanzan cosas por allí y después aparecen con el doble rasero hablando de la democracia, de los derechos humanos y de los valores democráticos. Es mucha la diferencia, muchísima la diferencia. Política, pendientes de estos ataques masivos por parte de Rusia con Ucrania, ellos mismos lo admiten, ¿eh? Están pasando el mes más difícil de todo el año después de la pérdida de Marinka esta misma semana y estos ataques que desde luego, como estaban comentando los expertos, han dado precisamente en zonas estratégicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, Ariel, quiero preguntarte por lo siguiente. Zelensky pues sigue sacando pecho en las redes sociales, sigue diciendo que va a contraatacar. No sé cómo, porque estaban diciendo que necesitan, decía antes Jesús, si no me equivoco, 80 y pico mil millones que ha dado la Unión Europea este año. Dice Zelensky que necesitan bastante más, en torno a 35.000 como mínimo el año que viene, y encima ayer Kuleva decía que es Europa la que no sabe librar guerras. No sé cómo ves Ucrania, que parece que ya empieza a echar balones fuera, ¿no? Parece una situación cada vez más difícil, ¿no? Más desesperada incluso. Sí, también hay que decir que Zelensky y su grupo de neonazis que lo rodean están cada vez más preocupados por el dinero personal de ellos. Se ha descubierto que ha comprado, no sé qué familiar de él, otra nueva vila, otra nueva mansión allí en Europa. El dinero que ha ido a Ucrania, en gran parte ha ido a la mafia ucraniana, sobre todo parte también del armamento liviano, ha ido a la mafia ucraniana, la más poderosa y la más temible del mundo. Ojo Europa, ojo europeos, esos mafiosos que trafican desde órganos, niños, drogas, dinero, alcohol, armas y demás, son los ucranianos y son los más peligrosos del mundo y están ya implantados firmemente en Europa, allí en las ciudades europeas, sobre todo las alemanas, los países nórdicos, Francia, España también. Un problemita secundario que se han comprado los amigos europeos, aparte de todos los problemas de inflación, desocupación, cierre de fábricas y demás. Problemas secundarios que derivan de esta guerra es la penetración de la mafia ucraniana, donde la familia Zelensky también se ha constituido en una poderosa parte de ese engranaje. Ahora Zelensky, si volvemos a Zelensky es alguien que, como decía Juan Antonio Aguilar recién, es un personaje que no tiene más futuro, porque futuro político me refiero, es un cadáver político, de lo único que habla es mándenme más dinero, más armas, recorre el mundo, vino a Argentina a pedir eso, el presidente Milei le regaló 2 aviones de origen ruso, helicópteros, ya sabemos que a uno se lo destruyeron en el día de ayer o antes de ayer. En fin, eran aviones que estaban destinados al salvataje en casos de emergencias climáticas, de incendios en Argentina. Milei le regaló uno a Zelensky, 2 y uno ya ha sido destruido. En fin, Zelensky es un hombre que es un cadáver político al cual la OTAN le está buscando un reemplazo que pueda ser el que negocie. Ahora seguramente Juan Antonio lo va a explicar, que si llama elecciones o no, cuál será su futuro, pero en todo caso Ucrania está, como decía el otro día, haciendo una similitud con la película La Caída, en la que se lo ve a Hitler ya en los últimos días, en su búnker encerrado, demente, perdido en sus divagaciones, pidiendo movimientos de tropas, ataques, contraataques, y sus generales que le dicen, no, allí no hay más nada que hacer, esto se ha acabado, ha terminado. Y la sensación que hay en Ucrania, lo muestran las propias poblaciones, es que las ratas están abandonando el barco. La élite esa que acompañaba a Zelensky ya se han ido todos, los magnates se han ido todos con su dinero
a Mónaco y a otras ciudades europeas, a Chipre, a Malta, en los paraísos fiscales han escondido el dinero, y los que quedan son los últimos que están allí en ese búnker tratando de explicarle a Zelensky y a la OTAN que esto de la contraofensiva y demás es un suicidio más, una pieza, un paso más en este suicidio colectivo en el cual ha incurrido Ucrania, pero también Europa Occidental, porque, como siempre digo, aún no se entiende cuáles eran los intereses estratégicos de Europa en embarcarse en esta guerra. España, Alemania, ¿qué han ganado con esto? Aparte de perder dinero y muertes y demás, Sergio. Pues si te parece, por alusiones, vamos contigo, cuéntanos un poco cuál va a ser el papel de Zelensky a partir de ahora. Se lleva hablando mucho durante las últimas semanas de un posible golpe militar, se sabe las discrepancias que hay pues, con muchos de sus militares, sobre todo con el jefe del ejército, con el propio Zaluzny, que bueno, pues está desde luego contradiciendo en muchas ocasiones en las últimas semanas al propio Zelensky. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Por dónde puede pasar el futuro de Zelensky? Me dices a mí, ¿no? Sí, Juan Antonio, sí, perdona. No, pues vamos a ver, mira, yo creo que efectivamente Zelensky es una pieza amortizada, por una razón muy sencilla además, o sea, no porque él lo haga mal respecto a otro que pudiera venir, sino por una razón muy sencilla, porque Rusia no va a negociar con Zelensky. Putin no se va a sentar a negociar con Zelensky. Así de sencillo es. Por lo tanto, Zelensky tiene que desaparecer. Aquí la cuestión está cómo hacerlo desaparecer. La fórmula más sencilla sería que convocara elecciones. Las pierde y bueno, pues el que las gane ya es otra cara, ¿no? Nueva cara. Pero ¿qué ha hecho Zelensky? Zelensky lo que ha hecho ha sido anular esas elecciones. Lo cual, aparte de ser, es más, es anticonstitucional respecto a la constitución ucraniana, porque la constitución ucraniana dice que no se pueden celebrar elecciones con ley marcial, pero la ley marcial significa una declaración de guerra. Y no hay declaración de guerra. Hay ley marcial, lo cual legalmente habría que ver si eso es admisible, y por lo tanto, como hay ley marcial, no hay elecciones. Claro, ¿esto qué provoca? Pues ha provocado la fractura interna dentro de todo el régimen de Kiev. Por supuesto, la persona en la que yo creo que Estados Unidos piensa que podría ser la adecuada es un militar, el jefe del ejército, Zaluzny. E inmediatamente, es decir, las ratas que quieren salvarse y abandonar el barco, pues han empezado a rodear a Zaluzny. Es decir, aquí podríamos hablar de Klitschko, alcalde de Kiev, Poroshenko, el expresidente, Timoshenko, la que en su día también fuera primera ministro en el gobierno de Yushchenko hace ya años, algunos diputados de la Rada, algunos de los conocidos oligarcas que, como dice el compañero, ya se han ido, pero siguen teniendo influencia, pues siguen teniendo negocios allí, e incluso el asesor personal de Zelensky, Aristovich. Aristovich, para que nos hagamos una idea, era como el Iván Redondo con Pedro Sánchez aquí en España. Es decir, el fontanero que está detrás organizando las cosas. Aristovich hace ya tiempo que se fue y las últimas declaraciones que ha tenido en estos últimos días han sido tremendas, tremendas, respecto a que la movilización puede acabar llevando a una guerra civil, que claramente nos hemos equivocado de bando, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo, si las encontráis por ahí, escucharlas porque son tremendas. Esto indica el clima que ya hay en Kiev. Con lo cual, si al final no convencen a Zelensky, y habría que ver de qué se ha hablado en esa reunión secreta del G7 con Zelensky, que no se enteró nadie, salvo el servicio de inteligencia ruso, porque lo soltó la oro. Es decir, habría que ver en esa reunión secreta si no le han dicho a Zelensky esto es lo que hay. Y al final hay elecciones. Si no, yo creo que sí, al golpe de Estado, claramente.